Muy buenos días y bendiciones a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Quiero que presten atención un videíto de 20 segundos y esperen esta información que solo va a salir de este medio para que sea multiplicada. Y todos atentos a lo que les voy a decir. Presten atención a la 1, a las 2 y a las 3. En 2003, Saddam Hussein hizo su última aparición pública entre gritos y aplausos de sus seguidores. Días después fue capturado por la Fuerza de Tarea 121 en una fosa a pocos metros bajo tierra. ¿Estamos a escasos días de presenciar imágenes similares en Venezuela? Muy bien. Ahora vamos al punto y rapidito. Quédate ahí porque viene información. Paisano venezolano, ciudadanos de bien por el mundo entero, ciudadanos hispanoamericanos, ciudadanos del hemisferio americano, del sur, del norte y del centro, de donde sean que estén interesados y de verdad en su corazón guarden en su pecho dignidad, honor, ideología de libertad, democracia y obviamente obediencia. Obediencia al Dios Todopoderoso, que es en el que yo creo y al que yo le pido la libertad de los pueblos del mundo, porque no solo Venezuela en este momento está sometido bajo un régimen narcodictador, terrorista, y está Nicaragua y Cuba desde hace muchos años, sino que hay pueblos en el mundo en este momento sometidos, como la pobre Ucrania, indefensa, pero luchando aguerrida. Pero ¿saben qué? No está solo, porque Ucrania tiene a Dios allí, haciendo justicia, que se va a hacer justicia. No habrá imperio como Rusia, que obra desde la maldad para someter a un pueblo que desea ser libre como Ucrania. Y tampoco existirá un narcoterrorista como Nicolás Maduro que someterá al pueblo venezolano. Vamos al grano. Señores, ese comentario tenía que decirlo porque tengo tiempo que no salgo en las redes por muchas circunstancias. Una de ellas es el tiempo. Número 2, hay amenazas. Amenazas por la cual uno a veces se cohíbe de expresar con libertad lo que piensa, lo que desea, lo que quiere, porque justamente en Venezuela vivimos bajo el narcoterror, no solo hacia afuera, sino más profundo hacia el pueblo venezolano. Recuerden que lo que le sucedió al difunto, al finado héroe Oscar Peri, a todos quienes le acompañaban, que son todos unos héroes, incluyendo quien les dio posada en esa casa, que murió vilmente asesinada, y todos ellos, por defender una causa, por expresar el sentimiento de todo un pueblo. Sencillamente, muchos pierden la vida, otros pierden la libertad y otros pierden muchas cosas. Pero ¿saben qué? Eso es generar riqueza en la eternidad en el cielo. Porque Dios sabe que cuando se obra de bien y de corazón, habrá justicia. Señores, este mundo solo es una pasada. Hay que sembrar riquezas en el cielo. Y aquel que trabaja con dignidad, honestidad y que lucha por el prójimo, desde el punto de vista de su libertad, de sus derechos más básicos, de la alimentación, de todo eso, el cual en este momento Cuba, Venezuela y Nicaragua están cohibidos, y muchos países del África y países de Europa. Habrá justicia, señores. No tengan la menor duda. Miren, número 2. Vamos al grano. Tengo que anotarlo. Todos los medios, a través de YouTube, a través de los medios de televisión masivos, a través de TikTok, a través de Twitter, a través de todas las redes sociales, se habla solo de la llegada del portaavión. Que el portaavión es grande, que el portaavión es pequeño, que el portaavión tiene aviones, que el portaavión tiene 4.000, 5.000 personas, que el portaavión es más grande del mundo, el más poderoso, que es nuclear, que esto. Todo el mundo eso ya lo sabe. Que viene acompañado de un grupo de ataque, 2, 3 destructores, buques de logística, submarinos de capacidad misilística, como 15 o 20 buques, ya todo el mundo lo sabe. Que hay posicionamiento militar de los marines, de la Fuerza Naval de los Estados Unidos en el Mar Caribe, todo el mundo lo sabe. Que están en Puerto Rico, en Panamá, en Bonaire, en Aruba, en Curazao, todo el mundo lo sabe. Que Trinidad y Tobago está prestando su plataforma continental terrestre como base militar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, todo el mundo lo sabe.
Lo que todo el mundo quiere saber es cuándo, dónde y cómo. Y ahora sí vamos a hablar con honestidad, porque hay miles de expertos. Uno, hablan de bombardeo, que es lo más probable. Número dos, que no va a haber asalto terrestre. Número tres, que solo habrá una extracción. Número cuatro, ninguna de las anteriores. Y yo les voy a decir el análisis de mi persona, viendo noticias, estudiando el comportamiento del presidente Donald Trump, estudiando el comportamiento del secretario de Estado Marco Rubio, que le debemos agradecer al secretario de Estado Marco Rubio que se ha encarnado este problema como propio, con una lucha bestial, inclusive dentro de los Estados Unidos, dentro de su gobierno, dentro de sus partidarios republicanos. Es una lucha feroz lo que hemos tenido los venezolanos pidiendo ayuda. Ahora, paso al siguiente punto. Presten atención a cada una de las cosas que les voy a decir porque es importante. Las voy a decir de manera aleatoria, pero con el objeto de que prestes atención. Señores, la decisión, ayer recientemente la noticia que dio el presidente Donald Trump en su avión presidencial, que ya tenía más o menos la decisión tomada. Les voy a decir qué pasa. El presidente Donald Trump cuida mucho su imagen. Más que su imagen, su palabra política. Y más que su palabra política, el status quo del poder per se en los Estados Unidos. El año que viene hay elecciones de medio término en los Estados Unidos. Y muchos de los congresistas y aspirantes, y eso depende el éxito político de esta administración de Donald Trump. También depende del éxito geopolítico al cual apuntala el gobierno de los Estados Unidos y los países aliados. Hay una lucha de poderes: China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea. Y todos apuntan a sus propios intereses y a intereses comunes. Esa es la verdad. Venezuela no escapa de ser parte del interés común mundial, porque ya todos los venezolanos y todo el mundo ya lo sabe, gracias de manera lamentable a la desgracia que vivimos el pueblo venezolano por el mundo, sabe que Venezuela es el país con las mayores reservas probadas y certificadas de petróleo en el mundo. Sabe que Venezuela posee grandes reservas de oro que en este momento están siendo extraídas, saqueadas brutalmente, y eso no se dice o se dice muy poco. Saben que Venezuela tiene bastantes recursos de lo que ahora se llama tierras raras, como minerales como el coltrán, uranio y muchos minerales que se utilizan para la fabricación de armas, para la fabricación de chips de tecnología y muchas cosas más. Venezuela es un país con un potencial enorme porque no solo está en la punta del norte de Sudamérica con el mar Caribe desplegándose cerca a todo lo que es el océano Atlántico y cerquita del canal de Panamá para el océano Pacífico, sino que es la zona de influencia para el resto del continente americano. Si nosotros los venezolanos nos hubiéramos dedicado a trabajar, a estudiar, a prepararnos, todo lo que el gran prócer de la independencia, Simón Bolívar, pedía para su pueblo, Venezuela, con su espacio físico territorial, fuera una de las potencias más poderosas del mundo. Y no digo solo del hemisferio, del mundo. Porque Brasil en este momento ostenta ese poder en Sudamérica. Pero lo ostenta por razones obvias de dimensión geográfica, de capacidad, de industrialización, de muchas cosas que ellos han hecho que Venezuela no ha hecho. Pero que yo aspiro que tocando el fondo que está tocando el pueblo venezolano, la diáspora por el mundo, que está
retroalimentándose para regresar a Venezuela, y los que están guerreando en Venezuela, entendiendo que lo único que realmente tenemos y nos identifica y somos lo que somos es venezolanos, y que lo único de lo que nos podemos agarrar es nuestra amada y querida tierra que Dios nos dio, y que tenemos que valorarla, quererla y defenderla. Y en este momento digo, no solo defenderla de los enemigos extranjeros, que en este momento Venezuela no tiene enemigos extranjeros. Venezuela tiene feroces países interesados en sus recursos, pero depende solo de nosotros los venezolanos saber valorar lo que tenemos, defender lo que tenemos, pero en este momento tenemos un enemigo interno, que es un cáncer maligno en metástasis, y que nosotros tenemos que saber interpretar el momento histórico que estamos viviendo los venezolanos. Este video es largo, pero hay que decir estas cosas como deben ser. Por lo tanto, cuando muchos periodistas, venezolanos inclusive, periodistas venezolanos en las redes, hablan de que Estados Unidos, y hablan textualmente de un país, de un gobierno, va a atacar a Venezuela, yo quiero que se quiten del chip mental. No van a atacar a Venezuela. Venezuela soy yo. Venezuela son más de 8 millones de venezolanos en el mundo. Venezuela, eres tú el que estás viendo esta red. Eres tú el que está ya esperando la libertad, ansiada libertad. Venezuela somos los de bien. Venezuela es Simón Bolívar. Venezuela es Francisco de Miranda, José Antonio de Páez, Antonio José de Sucre. Venezuela es Jacinto Convic. Venezuela es María Teresa La Parra. Venezuela es los peloteros de las grandes ligas en este momento. Es la Vinotinto. Venezuela somos todo. Y de Estados Unidos el gobierno no va a atacar a Venezuela. Por favor, es periodista del mundo. Estados Unidos va a hacer el gran favor, y es el recurso, es la herramienta que está usando nuestro Dios Todopoderoso a través de las oraciones de los fieles. Y es Estados Unidos el que tiene el poder y la influencia para hacer lo propio. Va a destruir un narco régimen, una mafia de delincuentes y asesinos enquistados en el poder en Venezuela, en territorio. Porque el gobierno y Venezuela somos nosotros, y el gobierno es María Corina Machado. Y entiéndanse, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y todos los que ostentan poder militar y poder a la fuerza en este momento en Venezuela son delincuentes y dejaron de ser, entre comillas, gobierno hace años atrás, y se fueron imponiendo a través de la trampa. Pero la audacia y el liderazgo de María Corina Machado el pasado 28 de julio del 2024 se demostró ante el mundo y fue público y notorio el gran fraude. Y el presidente actual, el gobierno actual, es Edmundo González Urrutia, el presidente de Venezuela, el presidente de los venezolanos. Y es el presidente de los venezolanos que está esperando la liberación del pueblo venezolano, del territorio de Venezuela. Entonces Estados Unidos no va a atacar, no va a invadir, no va a hacerle daño a la población venezolana. Va tras unos delincuentes que le están haciendo daño al mundo, a Estados Unidos, a Canadá, a México, a Centroamérica, a todos los países, exportando delincuentes como el Tren de Aragua y albergando a guerrilleros como al Ejército de Liberación Nacional, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y a los grupos subversivos que ha alimentado por años y ha formado en territorio franco de Venezuela. Eso es lo que está en Venezuela. A eso se refieren cuando dicen atacar a Venezuela. No es atacar a Venezuela, es atacar a unos guerrilleros, a unos narcoterroristas, a unos delincuentes, a unos asesinos, a unas piltrafas sociales y humanas que están en Venezuela ostentando el poder, y que da vergüenza como venezolanos que nosotros hayamos permitido que estas plagas o piltrafas estén allí en el poder. Ahora, esto hay que expresarlo y quiero decirlo. El punto más importante es que yo le pido a las Fuerzas Armadas de Venezuela
No a los que están en este momento secuestrando al pueblo de Venezuela, generales y ese Padrino López y todos los que le acompañan. No, el alto mando militar sinvergüenza es eso. Las piltrafas esas. No. Aquellos comandantes, aquellos tenientes, aquellos capitanes, aquellos que conservan algo de honor y dignidad, algo de juramento. Señores, no esperen que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destruyan activos militares de Venezuela, que es patrimonio del pueblo venezolano. Los misiles rusos que se compraron no son para defender un régimen. Las armas, los AK-47, los tanques de guerra, los helicópteros, los Sukhoi 30, todo lo que ha comprado el pueblo de Venezuela con sus recursos, no es para defender unos narcoterroristas, narcorégimen, delincuentes, señores. Esas armas son para defender a territorio venezolano y a los del pueblo venezolano de una amenaza real extranjera, inclusive para ser utilizado para defender al pueblo venezolano de la amenaza que en este momento está dentro de Venezuela, dañando y destruyendo a Venezuela. Yo no sé dónde coño carajo quedaron las bolas, el honor, el orgullo, la dignidad de aquellos que se formaron 5 años en la academia militar y muchos años más después como oficial de carrera. Fue puta, no tener las bolas de sacar a esas ratas, a esas lastras de mierda que han destruido a Venezuela, que han asesinado, que han malpuesto el gran honor y nombre de nuestros próceres de la patria, y utilizar activos militares para defender a esas piltrafas, ¿vale, chicos? ¿A dónde hemos llegado? Veamos más allá de nuestras narices. Señores, que vengan misiles extranjeros a destruir instalaciones militares, plantas de energía eléctrica y todo lo que tácticamente y técnicamente tienen que hacer los marines de los Estados Unidos para poder defendernos a nosotros. Cuando nosotros tenemos hombres que se formaron para defendernos de nuestros enemigos internos, es que no han leído la Constitución, donde dice que su deber es defendernos de los enemigos extranjeros, pero también de los enemigos internos. ¿Y será que no pueden ver, no pueden oír, no pueden palpar la destrucción que han hecho estos como langostas asesinas de las plagas de Egipto contra el pueblo venezolano? ¿Será que no han entendido por qué se han ido más de 8 millones de venezolanos y han muerto y hay más de 2.000 presos en Venezuela? Coño, ¿hasta cuándo? Que ruede este video para ver si algún militar le da algo de vergüenza portar un uniforme verde que diga Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela y que no tenga las bolas, chicos, que no tengan las bolas. ¿Ah? Qué peo tan arrecho. Bueno, ya dicho lo anterior, retomo el tema. En mi opinión, la imagen del presidente Donald Trump está en juego. Su credibilidad política está en juego y es un activo muy importante para el pueblo estadounidense y él lo sabe. Ya una vez desplegada toda esa fuerza naval en el Caribe, más de 20 buques militares y no sé cuántos aviones y no sé cuántas tropas, entre 10 y 15 mil hombres listos y preparados. Y obviamente lo que todo el mundo dice, el portaavión más grande del mundo con capacidad nuclear para estarse no sé cuántos meses o años en el mar, ¿verdad? Y bueno, capacidad logística, capacidad aérea, capacidad de ataque, capacidad defensiva, X, Y, Z. Todo lo que ustedes ya han escuchado y siguen escuchando por las redes de noticias. Yo creo que el presidente Donald Trump se está jugando la credibilidad. Y voy a decir esto, que no se ha dicho. Este régimen de delincuentes, por durante más de 25 años se han preparado con todo el dinero que han robado al pueblo venezolano, con todo el dinero que tienen producto del narcotráfico y de la extorsión y el secuestro y de todas las cosas malas que hacen. Se han preparado para, sí,
en las montañas de la Sierra Nevada, en las montañas de San Camilo, en las montañas de los Llanos, en las montañas del centro occidente del país y del oriente del país, para generar y fabricar lo que llaman cambuches, escondites, armamento, para esconderse, para dar una pelea de guerrilla, lo que llamaban una pelea asimétrica. Y lo mismo en los barrios de Caracas, en los barrios de Maracay, en los barrios de Maracaibo, en los barrios de Valencia, en los barrios de las ciudades principales ciudades del país. Yo creo que si hacen un ataque con puros misiles, vamos a suponer, a bases aéreas, militares, estratégicas y satelitales de Venezuela y plantas de energía eléctrica y algunas bases militares y hacen algunos bombardeos masivos, sí, se formará el polvero y el estruendo y la cosa y aquello y lo otro. Pero nos van a dejar un verguero a nosotros porque es como golpear las avispas y las avispas alborotadas pican. Y ahí sí le van a hacer el daño al pueblo venezolano. Yo creo que la solución que el presidente Donald Trump está jugando es o hace una extracción quirúrgica, es la opción más idónea, cortar las cabezas de la serpiente venenosa que tiene varias cabezas, o sencillamente entrarle con todo. Y sería la solución. Porque esto lo saben todos los venezolanos. El Ejército de Liberación Nacional, el ELN, grupo terrorista, declarado grupo terrorista. Las disidencias de la FARC, llámenla Segunda Marquetalia, como ustedes quieran llamarla, más otros grupos armados, los colectivos y los benditos trenes, no, bendito no, discúlpeme señor, los malditos trenes, son unos degenerados, tienen diferentes nombres los delincuentes, van a generar terror en Venezuela, al pueblo venezolano, a los inocentes. Y ahí es donde las verdaderas Fuerzas Armadas venezolanas tienen que tomar el control. Y es lo que se aspira. Por eso es que necesitamos que ellos entren de lleno, completo. Muchos dirán eso no es lo que queremos, pero es lo que necesita Venezuela. Esa es la verdad verdadera. Jugarse esta estrategia de liberación a medio camino, a medio paso, no va a resolver el problema. Esto tiene que hacerse como sucedió con Irak, con Saddam Hussein, o como sucedió con Omar Gaddafi se me olvidó el país de este señor, iba a confundirlo con Argelia, Argelia es otro, es Bouteflika el que estaba ahí, se me olvidó el nombre, perdonen, disculpen, pero ¿dónde estaba Gaddafi? Pues. Y hay que entrarles con todo, y exterminar el parásito de raíz. Sacar al cáncer completamente, con quimio, con radio y con cirugía. Hay que hacerlo. Y señores venezolanos, paisanos, suena muy difícil y a la vez yo lo digo de manera muy fácil. Y va a correr sangre, lamentablemente, y inocente va a correr sangre. Pero díganme ustedes en qué independencia o acaso no habrá un costo para la libertad. ¿Ustedes creen que muchos patriotas inocentes venezolanos en las guerras de independencia de Venezuela, de la Nueva Granada, de lo que es el Alto Perú, el Bajo Perú, lo que ahora es Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, no murieron inocentes, murieron muchos inocentes? Ese fue el costo de la independencia, ese fue el costo de la libertad. Y nosotros los venezolanos tenemos que entender y aprender de este costo. No puede volver Venezuela a repetir esta historia. Jamás. Porque ya saben lo que cuesta. 25 años de destrucción no basta. 25 años de desidia y de desgracia no bastan. Más todas las vidas que ha perdido el pueblo venezolano. Y no solo en las protestas y en la lucha de las calles. Y Óscar Pérez y muchos como Óscar Pérez. Sino aquellos que no contaron con una ambulancia por la desidia del narcorrégimen, aquellos que no contaron con un centro de salud cercano, equipado, debidamente dotado, con médicos bien pagados y preparados. Todas esas muertes
las carga este narcorrégimen. Todas esas muertes por la delincuencia desbordada en las calles, por la injusticia, por el hambre, por la miseria. Todas estas muertes las carga este narcorrégimen. Señores, no solo una persona que muere a bala por un esbirro del SEBIN, del 6CPC o de la Guardia Nacional es un asesinado. También se cuentan los asesinos como que una persona sufra un ataque cardíaco y no tenga un centro asistencial de salud o una ambulancia porque no hay combustible o porque la ambulancia no tiene un caucho o porque no funciona o porque sencillamente en el centro de asistencia el equipo no funciona por desidia, miseria de este narcorrégimen que para ellos sí tienen para vivir como unos jeques más que unos reyes, porque no hay reyes, los reyes de España no viven con tanta opulencia como viven estos narcos de Venezuela. Esta es la verdad, señores. Así que ojalá y el presidente Donald Trump haya tomado la decisión que es entrar con todo, o que antes de esto los militares venezolanos tomen el control del poder y se lo entreguen a la democracia, sin que haya una baja, sino nada más la de los delincuentes o las piltrafas humanas que en este momento están en el poder, que son la única baja que debe haber en Venezuela. Y que Venezuela no pierda ningún activo militar o un activo público que le pertenece al pueblo venezolano y que le ha costado sangre al pueblo venezolano. Señores, esa es mi opinión y esa es mi verdad. Dios los bendiga.